Comenzamos la oración de la mañana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre mis labios. Cantará en mi boca tu alabanza. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza, Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza. Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y escuchamos la lectura del Evangelio para este quinto domingo de Cuaresma, San Juan, capítulo 12, los versículos 1 al 8. La unción de Jesús en Betania. 6 días antes de la Pascua, Jesús volvió a Betania, donde estaba Lázaro, al que había resucitado. Allí le prepararon una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los comensales. María, tomando una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, ungió con él los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. La casa se impregnó con la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dijo: ¿Por qué no se vendió este perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? Dijo esto no porque se interesaba por los pobres, sino porque era ladrón y, como estaba encargado de la bolsa común, robaba lo que se ponía en ella. Jesús le respondió: déjala. Ella tenía reservado este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres los tienen siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Es palabra inspirada por Dios. Se alabamos, Señor. Gracia y paz de Dios nuestro Padre, de su Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, en este quinto domingo de Cuaresma nos hemos ido un poquito, veníamos leyendo el texto del año, que es Lucas. Ahora el leccionario salta a un texto del Evangelio según San Juan. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que no solo cuestiones históricas en el tiempo, de cómo se ubica la cronología de los textos, sino también los estilos cambian. Bueno, estamos leyendo estos textos dentro del encuadre de la Cuaresma con la Semana Santa y la Pascua ahí cerquita, pero también con la dificultad a veces de que cuando uno salta de un autor a otro, bueno, se complican un poco las cosas porque, bueno, hay cierta unidad textual que no estamos siguiendo. Este relato, interesantísimo, tal como lo trae, a veces algo que diga completo, a ver si lo vamos a ver. No veo nada. ¿Dónde estamos? Ah, sí, en Juan 12. Este texto que a su vez hay relato en Marcos, hay en Mateo, hay en Lucas, y hay una serie de confusiones porque inclusive dentro de los biblistas no se terminan de poner de acuerdo con esto, pero hay una mezcla de cosas aquí. Y la tradición no nos ha ayudado porque juntó todo en una especie de licuadora y terminó inclusive, hoy en día ya, bueno, hay más cuestión de análisis del texto bíblico, pero terminó concentrando todo en una figura a la cual se le van agregando atributos que en realidad son textos diferentes y que no tienen nada que ver. Termina siendo que, juntando distintos textos, se llega a un relato más bien imaginario, donde termina diciéndose, y lo que voy a decir, no nos tomen nota porque justamente es incorrecto, pero es lo que se termina diciendo, bueno, que María Magdalena era la pecadora, que Bueno, nada que ver, son personajes diferentes. La asociación de María Magdalena con el otro personaje de la mujer pecadora es un invento, pero por amontonamiento de textos. Y la María de este texto es otra que no estuvo en la sepultura de Jesús. Que después sí, como que se mezcla todo. Gente que tiene los mismos nombres y termina siendo una galleta importante. Discusiones sobre el texto, un montón, porque en los otros relatos, este escenario se da en la casa de Simón el Fariseo, en un relato. En otro, en Simón el Leproso, otro relato.
pero son muy cercanos y la discusión es si es el mismo relato o si son varios. Y posiblemente hay que tomarlo como que son varios, distintos. Y poder leer cada uno dentro. Alguno de los autores clásicos termina siendo un armado de esos que después se repiten por ahí, que uno dice, bueno, son estas cosas muy traídas de los pelos. Y si estuviésemos leyendo, que no lo leemos en general, porque no, pero el código Versa, es el otro código con Marcos, que teníamos tocando el año pasado, ahí tiene otra construcción. Que también esos textos faltan en el relato como lo tenemos nosotros y nosotras hoy en día. Que es el otro códice del Evangelio según San Marcos, ¿no? Donde hay otras relaciones. No pasa por el lado de Lázaro, sino por el lado de Marcos, donde para ese otro códice, el Versa, justamente María, la Magdalena, aparece como la hermana de Marcos, el evangelista, ¿no? O sea, son distintos caminos, distintas historias, pero el problema es cuando se mezcla todo. Entonces, tratamos de quedarnos con este relato de Juan ahora y decir, bueno, poder leerlo relacionado con el capítulo anterior, donde los dirigentes están ya dispuestos a terminar con Jesús. Así termina el capítulo anterior. Entonces, este abre con un escenario donde los anteriores, el grupo de poder, digamos, ha decidido que, por lo que ha ocurrido, porque el relato antes, lo que ha pasado, la resurrección de Lázaro, bueno, ya hay una tensión muy grande acá, entre el grupo del poder y esto que está pasando. Entonces, bueno, este texto es una preparación de lo que para el relato va a venir. Porque es extraño, porque los ungimientos no son en los pies, son en la cabeza, excepto en los cadáveres, que hay que cubrir todo con bálsamo. Justamente, si uno sigue el relato clásico, las mujeres van a la sepultura pensando en preparar el cadáver y no ocurre. Entonces, ¿qué hace el Evangelio? Lo trae antes, lo coloca acá. O sea, ha ocurrido antes. No es que Jesús no pasa por eso, sino que ocurre antes. Y entra un debate interesantísimo que pones sobre la mesa situaciones de la propia comunidad, pues que es justamente lo aparente, lo que se ve y lo que está por debajo. Esto entra en juego. O sea, el acto de desperdicio de la libra de nardo puro, que es una cantidad importante y de alto precio para la época, si uno mira lo que vale. Ahora, por otro lado, en comparación, dice, bueno, también hay cuestiones de dinero y de todo en juego, porque al final también está preparado para el cuerpo de Jesús. Y si uno miró los textos, es decir, Nicodemo pone disponible 100 libras de bálsamo, que no se van a usar. Y acá aparece la figura controvertida del texto, que uno dice, bueno, ahí las distintas tradiciones también juegan, del personaje de Judas, que hay un autor bíblico de los clásicos, pero un poco traído los pelos, que termina diciendo, bueno, el tema es que Judas es en realidad parte de esta familia, que aunque el texto como que lo ha borrado, es un poco traído de los pelos. Pero juegan con los paralelismos entre la figura que ha quedado a veces un poco marcada de Marta en el texto, pero como contrarrestando la figura de Marta positiva con la figura de Judas como figura negativa, algo de eso habría. Es muy traído de los pelos, pero hay uno de los autores clásicos que trae. Pensé que era con María, No, con los dos hermanos menores, los dos mayores y los dos menores. María Lázaro,
Marta, Judas. Ese es un esquema que lo van a encontrar en algún, y si buscan en internet lo van a encontrar, mejor que lo tengan así como es una cosa un poquito traída a los pelos. La línea más general no va por ahí, pero sí que ha sido traído con esta cuestión de los comentarios. O sea, es un texto en Juanino que muchas veces el autor, más que Mateo, Marcos, Lucas, Juan interviene con sus comentarios. O sea, nos cuenta la historia, tal vez porque es un texto más reciente, y comenta. Es decir, brillante, ¿no? Porque dice, bueno, dice que el argumento que trae Judas, que uno diría, bueno, pero tiene razón, ¿no? Es decir, eh, esto podría haberse destinado a las necesidades concretas de la gente. No, pero él... Bueno, claro, entonces nos dice, y entonces uno se hace la pregunta, bueno, ¿cuántas veces también lo que uno plantea o lo que trae que puede tener un nivel positivo, porque lo que está diciendo es, entonces Juan interviene, porque ahí interviene el autor, ya no es tanto el relato que nos trae, sino que el propio autor hace el comentario. entra y dice, pero ¿a quién le van a vender ese cuento? Dice Juan. ¿Qué le importaban los pobres? Lo que le importaba era que perdía acceso a lo que de él se servía. A la arca común. Lo que hace Juan es como que nos trae información a la mesa, a la lectura, que no está dicho por el relato. No necesariamente que esté oculto, pero que no está dicho. Entonces nos vuelve a poner en otra perspectiva y algo que mal traducido muchas veces, hay una discusión, porque hay tres formas distintas de traducir el tema de qué pasa con los pobres, entonces cuál se elige también, porque ese es un tema, cuando después de nuestro texto griego, que encima esto probablemente son situaciones en arameo, que pasó por el griego, después llega a nuestras traducciones, bueno, ¿cuál es? Muchas veces, entre comillas, la iglesia, que después también eso es una abstracción, ha interpretado, y no siempre, no va a la patrística y no es tan así, ha interpretado que el tema de los pobres era un tema externo, ¿sí? Como alguna cuestión. Ahora, si uno lo lleva más a la patrística y todo, uno encuentra que es un tema interno. La comunidad cristiana de las primeras épocas no estaba conformada por los que estaban en los lugares más prominentes de la sociedad. No era así. Es más, si uno lee con toda esa cosa que Lutero tenía en contra de Santiago, ¿no? Pero igual hay que leerlo a Santiago. Es decir, cuando dice que cuando entra un rico en la congregación se les caen las babas, más o menos, dice, y corre a atenderlo. Claro, ¿por qué? Porque también, más allá de que a lo mejor vaya a saber las cuestiones profundas, pero tampoco era una cosa común. Entonces, eso es la cuestión más básica que nos permite leer del texto. Entonces, ¿cómo la comunidad, y que esto tiene que ver con miradas, por supuesto, del siglo, no del siglo XXI, que también tenemos que decir, bueno, ¿cómo ahora podemos traer esto a nuestro contexto actual? Porque si uno puede tomar la estructura de modelo, de paradigma, pero no puede traer la parte de convertir el relato simplemente al día de hoy con una época tan diferente. ¿No? Eso, cuando uno hace eso, entra mal. ¿Sí? O se manda la gran macana de querer ir a vivir en el pasado. Muchas veces, como dice ahí Marluca, por más que apaguemos la luz eléctrica, encendamos las lámparas de aceite, no volvemos al siglo XIX. Simplemente lo que hemos hecho es apagar la luz y prender lámparas de aceite. Entonces, hay que tocar a la bocina. Claro, sí. Es decir, bueno, que tal vez tengamos que hacerlo por el precio de la luz, bueno, sería otra cosa, pero si se han mirado el precio del litro del querosén, van a ver que van a buscar otras alternativas. ¿Qué hacer entonces? Por un lado, el relato donde hay una intervención de
Judas, que logra juntar todos los puntos en contra, ¿no? Es el personaje donde también hay la fuerte carga comunitaria en contra, con algunas lecturas más profundas que no son para este texto hoy, y al mismo tiempo la pregunta de cómo después la propia comunidad lee esto en contextos actuales. Por un lado, hay una lectura más de tipo muy conservadora, que es como que dice, buah, los pobres estarán siempre. Entonces, como que toma una posición pasiva de decir, bueno, estarán siempre. Es parte de Es parte de, y es así. No es donde el texto va, porque justamente, como la mejor traducción es que los pobres estarán siempre entre ustedes. La mejor traducción, la comunidad de la primera época, las comunidades, pero por lo menos la de Jerusalén, la del libro de los Hechos, va a buscar una forma de asegurarse, cosa que después nada nuevo, también está en el Antiguo Testamento, ¿no? Eso de que a nadie le falte la comida, que viene, lo sabemos más que nada por el conflicto, no tanto porque uno tiene una nota diciendo, y este era el plan, no está el plan estratégico ahí puesto, pero el conflicto era que había viudas y viudas. Algunas recibían del fondo de la olla, con bien cargada la sopa, y otras, libro de los Hechos, ¿no? O sea, la primera comunidad. Y otras parece que recibían agüita de entre medio nomás, ni siquiera un poquito de la grasita que sobraba. Entonces el conflicto es un tema de la justicia dentro de la comunidad. Pero esto muestra también, justo porque hay un conflicto, de cuál había sido al menos el intento. Y bueno, de resolver que por lo menos dentro del espacio donde tenían influencia, de que nadie pase hambre. Así como un piso muy básico. Que no es el proyecto, por decirlo, lo puede cargarle al pobre de Judas todo, pero no es el proyecto de Judas. Judas trae un discurso que suena, bueno, muy, por lo menos, interesado en lo que les pasa a los demás. Ahora, Juan nos ha traído esta otra data de que nada que ver, que los intereses son otros. La primera comunidad va a entender este tipo de relatos en el marco de la responsabilidad para con aquellos y aquellas que están más vulnerables en el sistema. Básicamente, la figura de época, que es veterotestamentaria, el Antiguo Testamento, ¿no? Eso de que los más vulnerables era esa trilogía que fue más cuarto, encontramos en los relatos anteriores, en el Antiguo Testamento, la viuda, el pobre y el huérfano, ¿no? Entonces, como aquellos más vulnerables de los sistemas de época. ¿Cómo mira la comunidad de fe el entorno de hoy en día desde una mirada de la fe? Bueno, de pronto uno puede mirar desde muchos lugares, pero desde la fe en Jesucristo, que es un poco la concentración de todos estos relatos y que después tienen que ver como cómo se lee la muerte y resurrección de Jesús, lo leemos también como comunidad de fe, tiene que estar íntimamente conectado con el cuidado y el bienestar de todas las personas, no en lo eterno, de lo cual se ocupa Dios, sino en este mundo. Porque eso justamente tiene que ver con esta cosa tan rara de la fe cristiana, de decir que el Cristo es simultáneamente verdadero ser humano y verdadero Dios en uno solo, no hay dos. No tenemos la cuestión gnóstica que separa esto. Está unido en uno solo. Entonces, lo eterno resuelto en Dios. Lo cotidiano, responsabilidad de... Bueno, la primera comunidad hizo su influencia ahí en lo chiquito que podía. Por eso hay que mirar esto y traerlo a los contextos actuales. Es decir, acá, en esta época,
a lo sumo lo que se podía llegar era esto de inmediato y que está dentro de la tradición antigua. Dentro de la tradición donde, bueno, para los rabinos es claro que están los hechos de misericordia y los hechos de justicia. O sea, sepultar un cadáver es un hecho de misericordia, pero no se separa de la justicia, la limosna, que para nosotros, claro, la palabra limosna hoy está muy degradada. La limosna es algo dado desde algún lugar así, como la limosna en la antigüedad estaba considerada de otra manera. Era sacar de mi plato de comida para darle a quien no tiene. No es un concepto de las obras, sino de que al no haber otro contexto de lo que hoy en día entendemos justicia, es un acto directo. Pero es sacar de lo propio del plato, venía de ahí, para que aquel que no tiene coma. Esto estaba en el medioevo también, ¿no? En el medioevo había que siempre tener un plato disponible para alguien que pasaba y que podía entrar a la hora de comer en cualquier casa a comer. Sí, todo esto tan individualista es una construcción un poco más reciente. No quiere decir que aquello era justo, porque bueno, todo el mundo debería tener derecho al acceso, pero eran formas más cercanas. Claro, acá uno podría decir, bueno, también hay que entender que en la mirada de época, es decir, hay un artículo del Aramal, decir, el viejo profesor Stumme, era más joven cuando era profesor nuestro, pero ahora debe haber juntado un montón de años. Espero que lo esté escuchando. Pero fue un buen profesor de sistemática y tiene un trabajo de lo que escribió Lutero, no era un demócrata. Dice. Claro, porque al emperador, aún en la época de Lutero, o al príncipe, no se lo elige. Venía, entonces lo único que uno podía hacer era orar como para que las cosas fueran más o menos lo mejor posible. No hay mucho más que eso. Aunque uno puede ir a los textos de Lutero, donde dice, el príncipe, al igual que los padres, está para que todo el mundo reciba el alimento a su tiempo. Está para eso. ¿Sí? Los ámbitos de la creación en ese modelo son para eso. Y que si no, dice, bueno, en el modelo de Lutero, por supuesto, ahí van a tener, no para hoy, porque después me van a llegar los mensajes. No pude responderlos de la semana pasada, bueno, ya algún día lo haré. Oh, no hay una visión en Lutero de el castigo de Dios en el sentido que muchas veces se usa. Entonces los luteranos con ese dijeron, bueno, chao, está todo bien. Y uno dice, no, no, cuidado que sigue el texto. ¿Sí? Entonces hay un término que se usa que muchas veces así como comentario de hasta de broma, que es el Anfechtung, ¿no? Texto teológico alemán. Entonces, claro, con esta mirada de que Dios no castiga, bueno, ¿cómo se hace esto de temer y amar a Dios por sobre todas las cosas? Pero que dice, bueno, no, Dios no castiga, pero cuando las cosas no van por donde deben ir, dice, Dios retira su mano. Y donde Dios retira su mano, en ese modelo medieval, ¿qué pasa? Bueno, en el modelo medieval, que no es el lenguaje actual, pero en el modelo medieval, cuando Dios retira su mano, viene el diablo y se lleva todo. Entonces, hay como una cosa de decir, bueno, la creación en este modelo existe porque Dios la sostiene. Pero cuando no se cumple lo básico, lo minimísimo, que es la misericordia y la justicia para los rabinos, ¿no? Que es lo que estos textos recuperan. Entonces Lutero, ¿qué diría? Bueno, es como el príncipe si hace lo que tiene que hacer, Dios estará ahí. Pues bueno, si no, dice, Dios retira su mano y entonces viene el castigo, pero viene por fuera. Lutero interpretó que el avance turco era el castigo por no haber sido buenos cristianos. O sea, uno puede poner eso en tela de juicio, discutirlo, pero la idea es interesantísima, porque dice, bueno, esto se regula en dos ámbitos. En cuanto al ámbito de la fe, resuelto porque ahí no hay mérito que valga, por lo tanto está resuelto en el mérito de Cristo. En el ámbito de la vida cotidiana,
sí somos responsables por cuidar de el bienestar, que es justamente la justicia. Si uno agarra el que por ahí debe andar, el libro de las confesiones luteranas, dice, cuando habla, no en la confesión de Augusto, sino en los textos posteriores, dice, habla sobre la importancia del amor al prójimo. Y el texto, que traduce el texto alemán, dice, el amor, es decir, la justicia. Nosotros también hemos llevado el amor a una cuestión de sentimientos, cuando el uso antiguo tiene que ver con el amor es que el otro coma, el otro, la otra que coma. Que hoy en día uno diría, bueno, no es solo de el pan cotidiano, sino que tal vez tiene una integralidad de vida, donde uno puede decir, bueno, está la salud, está la educación, no puede ser toda la lista de lo que hoy llamamos derechos, que no lo vamos a encontrar en este texto, porque en el siglo I eso no aparece de esa manera, pero hoy, cuando lo ponemos junto, sí lo tenemos. Entonces, ¿dónde está ahora la responsabilidad que nace en la fe cristiana? Es decir, posiblemente no vamos a cambiar el mundo, bueno, uno puede dejar el texto, pero las primeras comunidades, al menos sabemos por los líos del libro de los Hechos, no se quedaron con los brazos cruzados, sino que en el ámbito que podían lo intentaron. Y uno lo puede ir leyendo a través del tiempo. Así como hay grupos que han sido totalmente indolentes al sufrimiento ajeno, otros han intentado o no han podido. Y finalmente, en la historia, aquellos que van quedando son aquellos que algo han intentado. Quinto domingo de Cuaresma, ya entrando en la Semana Santa, Pascua, esta unidad donde vamos a abordar justamente la centralidad de una teología a partir de la cruz, que después se vuelve a leer a partir del Domingo de la Resurrección. Ahí vamos a tener que hacer un raconto de todos estos textos para ver a dónde nos lleva. Que el Señor nos acompañe en esta semana con su presencia. Amén. Amén. La semilla en tierra descansando está, pero tiene vida y despertará. Tu palabra es vida, oh Señor, que renueva el alma por tu gran amor. Fuiste tú colgado en una cruenta cruz, puesto en un sepulcro muy lejos de la luz. Solo descansas en la oscuridad, pronto viene el día y la claridad. Como la semilla tú te levantarás, a la vida plena pronto volverás. Día glorioso de esplendente luz, brilla ya venciendo la tumba y la cruz. La semilla espera la lluvia y el calor, así mi alma guarda del Señor el amor, que me dé fuerzas, alegría y paz, viviendo triunfante delante de su paz.